Buenos días, continuamos con JavaScript y hoy vamos a ver distintos tipos de bucles que tiene el lenguaje JavaScript. Un bucle es básicamente una secuencia o bloque de instrucciones que se ejecuta de forma repetida mientras se cumple una condición de permanencia. Un bucle tiene unas variables de control que se controlan, que utilizan para controlar la permanencia en el bucle con tres elementos. Puede haber una variable de control o varias. Y los tres elementos son la inicialización, que es los valores que se cargan esas variables para que la ejecución del bucle arranque con ellos, la condición de permanencia sobre esas variables, es decir, una condición lógica que mientras sea true hará que se esté dentro del bucle, y las acciones a final del bucle que actualizan las variables de control del bucle. Nosotros vamos a utilizar una misma función con un mismo bucle, desde el punto de vista de lo que hace, para ilustrar los tres tipos de sintaxis de bucle, que son while, for y do while, que tiene JavaScript, y lo vamos a ver con una función, la función veces, que es una función que lo que mira es dentro de un string el número de veces que aparece un mismo carácter, una misma letra. Vamos a verlo primero con el bucle while, que es uno de los bucles más sencillos. Entonces, básicamente, nosotros aquí tenemos, digamos, una página que lo que hace es ilustrar a través de esta función veces el bucle while. Básicamente lo que hace es mirar cuántas veces aparece la letra A en el string la casa roja, que aparece 4 veces. Y entonces eso se mira con la función veces. La función veces se le pasa la letra, que queremos mirar cuántas veces está en una frase determinada. Por eso aquí invocamos, digamos, básicamente invocamos la función veces con L, donde está la letra A, y F, que es la frase la casa roja. Vamos a ver entonces cómo funciona esta función. La función veces se le pasa primero la letra y luego la frase. Y entonces tenemos una variable de control del bucle, que es la variable i, es un índice que va contando hasta que lleguemos a final de bucle. Y luego una variable n, donde contamos las veces que aparece la letra A. N no es una variable de control de bucle, es una variable que se utiliza para contar las veces que ocurre, pero no para controlar si hemos llegado a final de bucle. Entonces, por eso aquí inicializamos la variable i a 0 y la variable n a 0, porque inicialmente estará 0 veces. Luego, cada vez que detectemos que hay una a, pues incrementaremos en 1 la n. Mientras que i la incrementaremos cada vez que sea una vuelta a lo largo del bucle. Luego, ¿cómo controlamos el bucle con la variable i? Bueno, pues simplemente miramos si i ha llegado al tamaño ya de lo que es la frase, es decir, al número de caracteres que tiene la frase, que como recordarán está en la propiedad length de un string. Entonces, frase.length contiene el número de caracteres que tiene la frase. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a iterar con la variable i sobre todos los caracteres del string, con una función if letra es igual, es decir, la letra que hemos pasado, la letra que estamos pasando es igual al carácter i de la frase, entonces incrementamos en una unidad con el operador más, la variable n. Y si no, pues no hacemos nada, porque aquí tenemos una sentencia if sin parte else, que si no se cumple la condición no hace nada, es decir, no incrementa la variable n, que es lo que hay que hacer cuando el carácter que estamos analizando no es el carácter que estamos contando. ¿Y después qué hacemos? Incrementamos la variable de control del bucle, la variable i, en una unidad. Y finaliza el bucle, con lo cual volvemos a analizar la condición. Ya será un valor mayor. Si seguimos dentro del bucle, como hemos llegado al tamaño del string, pues volvemos a ejecutar el código, mirar el carácter, si es, incrementamos el contador de número de veces, y si no, pues no lo incrementamos. Y así hasta que llegamos al final del string. Cuando llegamos, acaba la ejecución del bucle y retornamos el valor de la variable n. Por eso aquí, cuando hacemos document.write, digamos, la frase, que es un string, un literal, que es esta primera parte de aquí, f es el valor que hemos pasado, que es la casa roja, que es lo que hemos pasado en esta variable, es este elemento de aquí. Luego tiene, es este elemento de aquí. Luego le pasamos veces lf, es este segundo elemento, esto nos da el 4, veces la letra, es este literal de string de aquí, y L, que es donde hemos pasado la letra. Por eso nos dice la frase roja tiene 4 veces la letra A. Como se ve, así es como hemos generado pues esta página HTML.
Bueno, vamos a ver lo mismo ahora con la sentencia for, el bucle for. El bucle for es un bucle mucho más potente que se utiliza mucho, se hereda de C y de Java y se utiliza mucho en programación. Es bastante más complejo, pero desde el punto de vista de la sintaxis, pero es semánticamente equivalente a lo que hemos visto anterior. Aquí tenemos el mismo programa, todo es igual, salvo que aquí en vez de tener el bucle while y la inicialización adecuada para el bucle while, tenemos el bucle for, con su inicialización. Al crear las variables solo definimos las variables, ¿no? La variable i y la variable n. Aquí no las inicializamos, porque el bucle for tiene tres partes. Tiene una parte, que es la primera parte que viene dentro de la condición, que es la inicialización. Entonces ahí asignamos a la i un 0 y a la n un 0. Básicamente podemos meter ahí separadas por comas, como se hace allí, más de una acción de inicialización. Después, separado por punto y coma, viene la condición de permanencia en el bucle, que es la misma, que la variable i sea menor que la longitud, el número de caracteres de la frase. Y por último tenemos, digamos, las acciones a final de bucle, acciones que se realizan cuando se llega a final del bloque, que es i más más. Entonces, por eso aquí solamente digamos, tenemos una instrucción, que es la instrucción if, porque todas las acciones de final de bucle que teníamos dentro del bucle while, al final como una acción del bucle, pues las tenemos aquí en la condición, porque aquí están las tres, la inicialización, la condición de permanencia del bucle y las acciones al final del bucle dentro de este paréntesis, separadas por punto y coma. Si tenemos más de una acción en alguna de las partes, pues lo separa, como puede ser la inicialización o el final de bucle, pues la separamos por coma. Y luego tenemos simplemente la sentencia, que es la sentencia if, donde comparamos la letra con el carácter asociado al índice que tenemos en ese momento, que si es igual, pues incrementa el número de veces, y si no, pues no hace nada. Y pasamos a la siguiente iteración. Al acabar el bucle, cuando llegamos al final del string, retornamos el valor de n con el número de veces. Por eso, al invocar aquí este document.write con esta estructura que hemos visto antes, pues nos vuelve a dar la frase, la casa roja tiene 4 veces la letra A. Bueno, aquí tenemos la explicación de la sentencia que yo he hecho un poco más en detalle, por eso no la voy a repetir aquí. Simplemente se la miran y vamos a ver ahora el bucle do. El bucle do while es semánticamente casi equivalente, no es totalmente equivalente. Y es muy parecido al while. La única diferencia es que la condición se comprueba al final. Básicamente aquí tenemos la función definida con un bucle do while, inicializamos igual que en el caso del bucle while, la i igual a 0 y la n igual a 0 y hacemos el bucle. La diferencia entre el bucle do while y while es que do evalúa la condición al final y por lo tanto siempre ejecuta por lo menos una vez el bucle. Mientras que el bucle while, si la condición no se cumple en la primera vez que va a ejecutar, pues nunca ejecutará el bloque de acciones, mientras que aquí siempre se ejecuta uno, porque la condición se evalúa al final. Como aquí siempre pasamos un string, siempre vamos a pasar un string que al menos contiene un carácter, pues esto va a funcionar en nuestro caso exactamente igual, pero son bucles que son ligeramente diferentes. Los dos anteriores pueden no ejecutar ninguna vez el bucle, mientras que este siempre lo ejecuta una vez por la forma en que está construido. Entonces, el bucle empieza por la palabra reservada do, luego viene el bloque, aquí tenemos las mismas instrucciones que teníamos en el bucle while y después la comprobación de la condición. Que bueno, pues si no ha llegado al final, pues volverá a iterar tantas veces como las que necesite para llegar al final del string y luego lo imprimirá y ambos imprimen exactamente lo mismo. La parte while en este bucle es opcional y por eso este bucle se utiliza también cuando queremos hacer un bucle infinito, un bucle que nunca para. Lo hacemos con do y bloque de instrucciones. Entonces ese bucle se ejecutará de forma ilimitada tantas veces como necesite la función. Muy bien, pues estos son los tres casos de bucle y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.